Ok, buenas tardes, volvemos al evento. Muchas gracias a todos los asistentes por participar en nuestra sesión de networking. A continuación, vamos a dar inicio al quinto y último panel de la primera jornada del simposio que tiene como tema China y Asia, oportunidades para promover inversiones y relaciones comerciales desde el arbitraje. Esta mesa será bilingüe y contará con traducción simultánea. Antes de ceder el uso de la palabra al moderador de la mesa, nuestra traductora dará unas breves instrucciones sobre cómo acceder a la traducción. Buenas tardes, soy la intérprete. En la parte inferior derecha de la pantalla van a encontrar el icono de un mundito. Háganle clic al mundito y elijan el idioma en el que desean escuchar la presentación. De igual manera, si es que van a exponer, elijan el idioma en el que van a exponer. Good afternoon, my name is Thais. On the bottom right corner, you'll find an icon that is a world, a small globe. Click on that icon and choose the language you'd like to listen and speak in. The interpreter will now be assigned. Me asignan, por favor. Muchas gracias, Ais. Y sin más, cedo el uso de la palabra a nuestro último moderador de la tarde, José Tam. José es socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano y está a cargo de la práctica de arbitraje, litigios e inversión asiática. Además, José es actual presidente de la Cámara de Comercio Peruano-China y presidente del capítulo peruano del Club Español de Arbitraje. Adicionalmente, José también se desempeña como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Bienvenido, José. Muchas gracias, Marco. Bueno, en primer lugar, debo agradecer a la Cámara, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por la organización de este ya tradicional simposio internacional de arbitraje, pero sobre todo por haber pensado en un panel como este, en un panel que se denomina China y Asia, oportunidades para promover inversiones y relaciones comerciales desde el arbitraje, cosa que me parece extraordinario que se haya dado un espacio para este tema en un panel, en un simposio tan importante como este. Y quizás me voy a permitir, como moderador, tratar de dar alguna introducción, quizás a explicar el porqué, ¿no es cierto? Un poquito para en beneficio de nuestros asistentes, y quizás más de los asistentes extranjeros, un poco que sepan por qué este es un tema que hoy día puede ser importante, no solo para Perú, sino para los países latinoamericanos. Voy a hablar, obviamente, un poquito de Perú, pero también voy a hablar de Latinoamérica. Perú, como saben, y China tienen una historia importante. No me voy a referir a ello. Somos un caso bien excepcional en la región de relación histórica con China, pero adicionalmente ya en materia de, más allá de la parte histórica y cultural, tenemos pues una relación importante de negocios, de inversión y de comercio, ¿no es cierto? Tenemos un tratado de libre comercio con China, desde el año vigente desde el 2010. Tenemos una asociación estratégica integral, que es uno de los grados más altos de relación diplomática entre dos países. Perú es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con lo que les quiero decir que Perú y China se encuentran en un extraordinario momento de sus relaciones, cosa que también creo está sucediendo en otros países latinoamericanos. A Perú llegó la primera inversión china directa en el año 1992 en el sector minero. En su momento fue una inversión icónica, no solo para Latinoamérica, sino para China. Fue una de las inversiones más grandes hasta ese momento realizadas fuera de las fronteras de China. Y como les dije hace un momento, desde el 2010 tenemos un tratado de libre comercio. ¿Eso qué significa? ¿Por qué les hago esta introducción? Porque, como bien sabemos, el incremento del comercio, los negocios y las inversiones generan a su vez, y esto que voy a decir no es ni malo ni bueno, simplemente es un dato de la realidad, generan un aumento de las disputas, generan un aumento de las controversias. Eso es un hecho natural. Eso es así. Es decir, el aumento, digamos, la bonanza en materia de inversiones y de comercio trae consigo
conflictos, trae consigo disputas que tienen que ser resueltas. Como bien sabemos, el éxito o el fracaso de una inversión viene dado no porque no haya conflictos que se van a presentar siempre, sino cómo es que estos conflictos, o sea, qué métodos de solución de controversias tenemos y qué tan eficientes son para poder mantener, digamos, la seguridad que busca todo inversionista. Entonces, desde hace tiempo ya, tanto la Cámara, el Centro de Arbitraje, la Cámara de Comercio de Lima, como la Cámara de Comercio Peruano-China, que represento, venimos pues pensando mucho en este tema, es decir, cómo acompañar el proceso que significa el arbitraje entre dos compañías, no necesariamente, o sea, una puede ser de nacionalidad china, una empresa china contra una empresa peruana, y cómo generar, digamos, esa confianza en Lima como una sede confiable de arbitrajes, no solo para los arbitrajes chino-peruanos, sino para los arbitrajes, vamos más allá, chino-latinoamericanos, digamos. Y el título me parece de lo más oportuno, porque habla del rol del arbitraje justamente en el desarrollo de las inversiones y el comercio. Si repasamos el título, dice oportunidades para promover inversiones y relaciones comerciales desde el arbitraje. ¿Eso qué significa? Con un buen procedimiento arbitral, con una buena administración de arbitrajes, generaremos la confianza necesaria para que esos negocios e inversiones sigan creciendo, que es obviamente lo que se busca, y crear un entorno saludable para la resolución de disputas. Ahora, para estos efectos, ahí aprovecho para saludar a Marianela, que la veo en pantalla. ¿Cómo estás, Marianela? Marianela, conversamos con ella hace un tiempo, y ella, con muy buen criterio, me pidió formar un panel un poco distinto a los paneles que tenemos normalmente en los congresos de arbitraje. ¿Por qué distinto? Porque la idea era que haya una mixtura, digamos, entre abogados, obviamente, que ejercen en materia arbitral, o como vamos a ver, o que representan algún centro arbitral del Asia, sino también tener con nosotros representantes de empresas asiáticas, de empresas chinas ya asentadas en el Perú, porque creo que para el centro de arbitraje de la Cámara, y para este panel, y para efectos del día de hoy, la idea es escuchar un poco qué buscan las empresas chinas, qué sienten las empresas chinas, qué es lo que lo que necesitan, digamos, para que este entorno, llamémoslo así, este ecosistema arbitral les sea, pues, atractivo. El panel, y no por mí, que simplemente modero, el panel es de lujo realmente. Tenemos hoy día un panel de lujo donde los voy a ir presentando, adelanto un poco la dinámica, yo los voy a ir presentando uno por uno dependiendo del orden de su intervención, pero tenemos un panel que ya adelanté, tiene representantes de empresas chinas de primer nivel ya asentadas en el país, tiene a una representante de uno de los centros arbitrales asiáticos más importantes, y a un prominente abogado europeo, también muy involucrado en los temas de China, y a un prominente árbitro chino, que también nos vienen a dar un poco su perspectiva sobre esta materia, todavía un poco gaseosa, digamos, pero que queremos ver justamente si en este panel podemos aterrizar un poco más. Esa es un poco la idea, por eso digo, este es un panel un poco atípico. No vamos a hablar hoy día del third party funding o de otras instituciones clásicas del arbitraje, sino va a ser un panel un poco más abierto en ese sentido. Bien, entonces ya les expliqué la dinámica, vamos a tener intervenciones de nuestros panelistas, por supuesto. Yo los voy a ir presentando según vaya tocando, y bueno, haciéndoles algunas preguntas. Bien, entonces sin más, comenzamos. Nuestro primer panelista es representante de una empresa, de una importantísima empresa china asentada en el Perú. Me refiero al señor Álvaro Barrenechea. Lo voy a presentar. Álvaro es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y cuenta con estudios en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura y el programa avanzado de marketing de SAN. Él actualmente es vicepresidente de la Cámara de Comercio Peruano-China. Tengo el honor de presidir y trabajar al lado de él, y además gerente de comunicaciones e imagen institucional de Minera Chinalco. Anteriormente fue gerente de asuntos legales y corporativos
y de Relaciones Institucionales de la misma empresa. También fue gerente general de la Asociación de Exportadores ADEX y gerente general del Instituto de Comercio Exterior. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Perdón, buenas tardes, Pepe, buenas tardes a todos. Un placer compartir, como tú bien dices, con gente de primera en este simposio de arbitraje. Mil gracias. No, por favor, gracias a ti por estar con nosotros. Además, claro, siempre es, yo sé que es a veces intimidante estar entre tanto abogado, pero en tu caso no es así, Álvaro, porque tú has ejercido la gerencia legal incluso de Minera Chinalco en algún momento, como bien dice tu reseña. Y justamente por ahí va la primera pregunta que te quería hacer. Tú has trabajado, entiendo, en empresas peruanas, en empresas extranjeras, en gremios, y ahora, y con mucho éxito, en una empresa cuyo accionista es una empresa estatal china, ¿no? El dueño de la compañía es una empresa, además, estatal china. Correcto. Que es también importante resaltar. La primera pregunta, que no es jurídica ni pretende serlo, simplemente, ¿qué diferencias culturales nos puedes comentar que te han llamado la atención en cuanto a la operación de una empresa de capitales estatales chinos, además, no solo en la operación, sino eventualmente en los procesos de toma de decisión, en fin, ¿qué te impactó cuando llegaste? ¿Cómo fue ese cambio cultural que has tenido que vivir? Sí, no, sin duda muy especial. De hecho, es importante resaltar que Minera Chinalco es de hecho una experiencia única, considerando que es de hecho la inversión y la operación más importante de Aluminum Corporation of China fuera de China. Chinalco Perú, un poco para hacer la figura paralela con Perú, reporta a China Copper. China Copper, a su vez, es parte del holding de Aluminum Corporation of China, y esta reporta a SASAC, que es el equivalente a nuestro FONAFE, y SASAC reporta al Consejo de Estado chino, ¿no? Esa es un poco la estructura. La subsidiaria peruana, de hecho, tiene una estrecha vinculación con la casa matriz y hay una influencia importante en las políticas y los procedimientos de la compañía. Sin embargo, el manejo de la compañía toma muy en cuenta el punto de vista del management peruano. Eso es un punto muy importante a resaltar. O sea, no se impone el estilo de gerenciamiento chino, sino más bien se toma muchísimo en cuenta el punto de vista peruano, ¿no? Los funcionarios chinos en la actualidad representan el 1.48% de la fuerza laboral de Minera Chinalco. O sea, tenemos muy poca presencia china, ahí sin duda están en algunos puestos claves, comenzando por el CEO, pero son muy pocos y se privilegia el dar trabajo a los peruanos. Desde el primer día hasta la actualidad, nuestros compañeros chinos han sido súper respetuosos con la cultura peruana y las costumbres del doing business en Perú. O sea, cada cosa que hacen, preguntan, oye, ¿está bien esto de aquí? ¿Está bien si yo digo esto de allá? ¿Está bien si les digo a la gente este tipo de discurso? Entonces, eso lo tienen muy en cuenta para no colisionar con la cultura peruana. Y en el aspecto netamente cultural, la compañía en general ha buscado hacer una mezcla, una aculturación de la cultura china con la cultura peruana. Y se resaltan lo mejor de ambas culturas milenarias, y esta interculturalidad es uno de los pilares de la cultura de la compañía. Por otro lado, hemos sido testigos de excepción que han estado siempre muy preocupados en que la empresa cumpla estrictamente el marco legal vigente y que cuente con estrictos controles de auditoría interna y un sólido código de ética. Así que más o menos esa es la idea. Otro punto importante también es la dedicación al trabajo, ¿no? Los funcionarios chinos trabajan con nosotros de 8, 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, y de 6 de la tarde a más o menos 12 de la noche trabajan con Beijing, ¿no? O sea, y trabajan de lunes a domingo, normalmente. Pero no exigen eso de los peruanos, ellos lo hacen de motu propio, porque el punto importante acá es que ellos el trabajo lo toman como más que como una obligación laboral, como un tema de honor personal.
Y finalmente, otro tema que es importante resaltar es la barrera del idioma, ¿no? Que ahí se tiene que tener un pool de traductores que tienen diferentes ámbitos de expertise para que puedan tener una traducción fluida y que se llegue a lograr una comunicación medianamente buena entre los colaboradores chinos y colaboradores peruanos, ¿no? Básicamente eso, mi estimado Pepe. Perfecto, Álvaro, gracias. Y ahora pasando ya a la parte un poquito más legal, además considerando que como hemos señalado en algún momento ejerciste la gerencia legal, incluso no siendo abogado, pero eso demuestra justamente tu involucramiento absoluto en el tema y por eso ejerciste esta gerencia legal en algún momento. En tu experiencia, ¿qué tipo de conflictos, digamos, podrían ser los más frecuentes que has tenido o que la empresa ha tenido que afrontar, digamos, o que enfrentar? Bueno, de hecho tenemos que tomar en cuenta que una operación de gran minería como lo es la operación del proyecto Toramocho, la unidad minera Toramocho actualmente, cuenta con más de 1000 proveedores, ¿no? Tenemos más de 1000 proveedores que obviamente están repartidos entre grandes proveedores que aportan muchísimo más trabajadores a la operación diaria y otros que son mucho más pequeños. Pero básicamente ahí es donde reside el tema, la fuente más importante de conflictos que de hecho en algún momento se han suscitado. O sea, se trata básicamente de conflictos de orden comercial, ¿no? En temas de la relación contractual que existe entre un proveedor nuestro y nosotros, pero simplemente la idea es siempre llegar a un buen punto de acuerdo y para ello es importante el rol del arbitraje, ¿no? ¿Sientes que hay alguna, o sea, digamos, en los funcionarios chinos, que si bien nos has referido que son pocos, pero por supuesto ubicados en puestos claves, pero sientes alguna predilección por los funcionarios chinos respecto, por ejemplo, de ir de mediación, de ir a una mediación en vez de ir a un conflicto tipo, a un arbitraje o un litigio judicial? ¿O ahí tienen autonomía, digamos, como tú decías, los funcionarios peruanos para decidir la vía de resolución de conflictos? Sí, o sea, definitivamente los funcionarios peruanos tenemos un nivel importante de autonomía en términos de la decisión hacia dónde se dirigen este tipo de controversias y los lugares, digamos, de solución de estas controversias más frecuentes, estamos hablando básicamente del arbitraje, ¿no? O sea, y la decisión es local. Sin duda hay que reportar esa decisión a Casa Matriz y mantener al tanto a Casa Matriz de la evolución de cada uno de estos casos que se ventilan en estos tribunales arbitrales, pero básicamente la decisión es local, ¿no? Correcto, correcto. Y una pregunta final de esta primera ronda de preguntas. Ya que has hablado del arbitraje directamente, y si puedes, obviamente, responder la pregunta sin quebrar algún problema de confidencialidad, ¿tienen alguna preferencia? ¿Sientes que hay alguna preferencia en términos de preferir, bueno, ya nos has hablado del arbitraje, con lo cual la primera pregunta que te iba a hacer está probablemente respondida. Si prefieren el Poder Judicial o el arbitraje, tú me dices arbitraje, entonces creo que eso ya está respondido. Pero ¿hay alguna preferencia, por ejemplo, has estado en discusiones o han tenido en algún momento que elegir una sede arbitral, cuando han tenido un conflicto comercial complejo entre la empresa versus una empresa peruana, contratista o proveedor de servicios, y ante la decisión de ir a arbitraje, ¿han tenido alguna discusión o análisis sobre el lugar donde se va a llevar a cabo el arbitraje o la institución que lo va a administrar? Bueno, a ver, en el ámbito, digamos, de arbitrajes que se han dado a nivel internacional,
nosotros, digamos, por preferencia hemos ido a Nueva York. Los arbitrajes que hemos tenido se han concentrado básicamente en Nueva York. Ahí hemos tenido algunos casos. Y a nivel local, normalmente lo que hemos estado privilegiando es justamente la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Porque ese es digamos, el default en los contratos que celebramos con nuestros proveedores, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Álvaro. Entonces, Pues bueno, nada. dejo alguna pregunta por ahí adicional para una segunda ronda, si te parece bien, y poder Claro que seguir sí, avanzando con nuestros otros ponentes. claro que sí. Bien, en segundo lugar, pero no menos importante, por supuesto, un amigo al que ya conozco hace algunos años, me invitó en algún momento también a un foro similar en Madrid. Me refiero al señor Félix de Luis. Félix es un experimentado abogado que ha trabajado por más de 20 años, en un primer momento como abogado del Estado. Ya sabemos lo que significa eso en España, es un grado de excelencia realmente poder acceder a esta posición, pero luego de ello, bueno, ha forjado un marcado perfil internacional, no solo ha trabajado en Europa, en Estados Unidos, y actualmente enfoca mucho de su práctica en Asia, precisamente, específicamente en arbitraje y negocios. Actualmente dirige la firma Legal 21 en Madrid, España. Él pertenece a la lista de árbitros de las más importantes instituciones arbitrales asiáticas como CIETAC, Hong Kong International Arbitration Center, Beijing International Arbitration Commission, bueno, entre otras, además de instituciones en Kuala Lumpur, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Filipinas. Ello sin contar el importante grupo de instituciones arbitrales europeas a las que también pertenece. La primera cuestión que quería preguntarle, porque Félix conoce mucho de este tema, y hay un punto que creo que lo hemos conversado en Madrid alguna vez, o en algún evento. Yo lo llamo el galeón de Manila arbitral, ¿no es cierto? Recordarán este barco español que unía de alguna manera no, unía España con América y Asia, ¿no es cierto? Era este barco que de bandera española, por supuesto, que paraba en el Callao, aquí en Perú, luego en México, a recoger mineral, y lo llevaba hacia Manila, en clave español también en ese momento, y ahí ávidos comerciantes chinos esperaban pues la llegada de ese mineral para comprarlo, ¿no es cierto? Cosa bastante curiosa, porque hoy día más o menos es un poco lo mismo, pero sin el galeón de Manila. Es decir, China sigue siendo un activo comprador de mineral, así que ahora estamos replicando un poco el galeón de Manila. Entonces, ¿por qué yo hablo del galeón de Manila arbitral? Porque la pregunta que le hago a Félix, seguro tiene mucho él con el conocimiento que tiene para decirnos, es ¿cómo ve él el arbitraje China-Latinoamérica desde la perspectiva de España? O sea, ¿hay algún punto de conexión? Ninguno, puede haberlo, porque si lo hay, podríamos hablar, reitero, de un galeón de Manila arbitral que una estas tres regiones nuevamente, ¿no? Félix, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Lima su oportunidad para participar en este seminario. Para mí une mis dos grandes pasiones. Por una parte, mi reciente pasión asiática, y en concreto China, y por otra parte, la otra orilla, como decimos acá, Latinoamérica y en concreto Perú. Con lo cual no puedo estar más contento esta tarde. Y yo creo que sí, que efectivamente el galeón de Manila estuvo funcionando durante 200 años, conectando aquella parte del mundo, conectando Perú, después México, cruzando todo México, y desde la otra costa de México, desde allí venía en otro galeón hasta Sevilla. Y así estuvimos durante 200 años. En el ámbito del arbitraje en este momento, pues yo creo que más que del arbitraje, lo que sí me gustaría es comenzar haciendo referencia a que muchas empresas europeas y muchas empresas también incluso asiáticas en este momento empiezan a considerar España
como un centro para establecer sus delegaciones en todo lo concerniente a en Latinoamérica. Esto es una realidad. Y a la inversa, también muchas empresas latinoamericanas empiezan a considerar a España como un hub para todo lo concerniente para Europa, incluso para África, dada la proximidad geográfica que tenemos con esa parte del mundo. En este sentido, como decía antes, numerosas compañías europeas y asiáticas, es el caso de Wincor, Nisdorf, British Telecom, Highway, han establecido su hub en España, mirando a sus operaciones para Latinoamérica. Y como decía anteriormente, otras empresas latinoamericanas, es el caso de Cemex, Pemex, Votorantim, establecen su hub en España, mirando para Latinoamérica. Con lo cual, de alguna forma, el galeón moderno lo tenemos ya establecido. En este sentido, no hace falta decir que España es miembro de la Unión Europea y, por lo tanto, desde España se puede acceder a cualquier país de la Unión Europea. La cuestión es, desde el punto de vista del arbitraje, ¿hay posibilidad de hacer cosas desde España? Vamos a ver, yo lo que me gustaría recalcar, la práctica. Cuando se plantea la búsqueda de una sede, cuando se plantea la búsqueda de una sede en un conflicto de empresas pertenecientes a distintos países, lo primero es que nos genera una cierta suspicacia establecer o seleccionar la sede en uno de los países donde radica la empresa del conflicto. Si, por ejemplo, estamos hablando de una relación comercial entre Perú y China, nos va a generar, y ninguna de las partes va en un primer momento admitir que se escoja la sede de una institución arbitral china o de una institución arbitral peruana. Nos genera una cierta suspicacia, porque yo, estando en Lima, tengo que residenciar y establecer la sede en SIETAC, en China. SIETAC es una magnífica corte de arbitraje. Yo soy, como bien has dicho antes, miembro de su panel de árbitros, pero a cualquier empresa peruana, en principio, le puede generar un cierto rechazo. Y a la inversa, a una empresa china dice, ¿por qué voy a tener que ir al centro de arbitraje de Lima? Cuando yo estoy potencialmente pleiteando o voy a pleitear, voy a arbitrar contra una empresa peruana. En esta tarde tenemos también a un representante, quien es Anguira, buena amiga mía, de Hong Kong International Arbitration Center. Y puedo decir, bueno, Hong Kong International Arbitration Center se despega un poquito de China y pueden ustedes residenciar el arbitraje en Hong Kong. Bueno, no podemos dejar de olvidar que Hong Kong a la postre es China y esta suspicacia se puede mantener. Entonces, ¿qué alternativas hay? Antes se ha dicho por Álvaro, dice, nosotros los conflictos los llevamos a Nueva York. Bien, magnífica sede. Y hay otros que incluso dirían, ¿y por qué no París? Perfecto, ya sabemos a quién nos estamos refiriendo. Pero déjenme que les ofrezca la oportunidad de que vengan a arbitrar a España. ¿Y por qué les digo esto? Hay algunas razones para ello. En primer lugar, por razones históricas, por razones culturales, lingüísticas y jurídicas entre España y Latinoamérica, tenemos una especial relación por más de 500 años. De tal suerte que tenemos una capacidad de comunicación magnífica entre estas dos partes del mundo. En segundo lugar, lo que es más importante es que el sistema legal, tanto de España como la gran mayoría de los países latinoamericanos, es bastante similar, con instituciones legales prácticamente idénticas. Esto nos permite a estas dos partes del mundo, a estas dos orillas, Latinoamérica, Perú, entre ellos incluidas, poder establecer una conexión y poder dialogar muy fácilmente, con lo cual conseguiríamos que una de las partes en el conflicto tuviera una comunicación muy buena. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que poder establecer la sede del arbitraje en España y convertirse España, jugar un papel triangular entre Latinoamérica y entre Asia, en concreto China, es algo que es factible. Existen muchísimas ventajas para escoger España como sede de arbitraje en este tipo de relaciones.
Recientemente, en el año 2019, finales de 2019, se presentó el informe para promover España como sede de arbitraje internacional. Tuve el privilegio de poder redactar ese informe como presidente de la comisión que lo elaboró y en donde se recogían todas las ventajas para seleccionar España como sede de arbitraje internacional. El informe es público y es accesible, está colgado en la web del Club Español de Arbitraje. Lamentablemente, no lo hemos podido presentar todavía en Latinoamérica, porque cuando empezábamos la ronda para la presentación de ese informe, se disparó la pandemia COVID-19 y nos impidió hacerlo. No hemos podido ir a Perú como era nuestro deseo, pero pudimos presentarlo en Seúl, pudimos presentarlo también en Hong Kong. En Hong Kong se distribuyó durante la Arbitration Week, pudimos presentarlo también en Pekín, durante el Spanish Arbitration Day que llevo organizando durante 6 años en Pekín, y pudimos también presentarlo incluso en Osaka durante el Día Internacional del Arbitraje que organizaba en esa ciudad de Japón la AIPA. Faltaban otras zonas, otros países de esa parte del mundo también para presentarlo y, como he dicho, desgraciadamente en Latinoamérica todavía no hemos podido ir a presentar el citado informe. Pero en definitiva, las ventajas de seleccionar desde un país latinoamericano en un conflicto con una empresa, por ejemplo China o de cualquier otro país asiático, y la posibilidad de seleccionar España, las ventajas se explican muy detalladamente en el citado informe. Pero tenemos un dato más que añadir, y es que la selección de España y de sustituciones arbitrales, no podemos dejar de mencionar que recientemente se ha puesto en marcha el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, el CIAM, que aspira a convertirse en un potente centro de arbitraje internacional con sede en España, con sede en Madrid, pero lo que es más importante es que con esta combinación del papel triangular de España entre Latinoamérica y Asia nos permite forjarnos una idea de imparcialidad y de independencia en la administración de los arbitrajes. Por lo tanto, España puede ser en este sentido, en estas relaciones comerciales, una magnífica sede de arbitraje. Cuando las partes en un conflicto, de nuevo volvemos al eventual conflicto entre una empresa peruana y una empresa china, tengan y se les generen suspicacias sobre la elección de una corte de arbitraje, yo les ofrezco en Madrid, les ofrezco España, les garantizo que no se van a encontrar en absoluto decepcionados. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias. Tengo una pregunta más. La iba a dejar para la segunda parte, pero creo que tenemos un poco de tiempo todavía. Y te quería preguntar, estás, por lo que veo, en las listas, como bien he señalado, de los más importantes centros arbitrales, no solo de China, sino de Asia. Y la pregunta es, va por el lado de tu experiencia como árbitro o en procedimientos en Asia o con empresas asiáticas, pero con sede además en Asia. ¿Puedes darnos alguna impresión, alguna cuestión que quieras compartir con nosotros sobre alguna diferencia cultural jurídica o cultural procesal, digamos, que hayas tenido, que hayas descubierto o que hayas aprendido en esta experiencia? Bueno, para mí, en primer lugar, yo sinceramente, de forma muy honesta, creo que todo lo nuevo, novedoso que en materia de arbitraje se está generando en el mundo, en muchas ocasiones, en muchos casos, proviene de esa parte del mundo, de Asia. La Hong Kong Arbitration Week es magnífica. Yo me parece que llevo también 5 o 6 años 5 años por lo menos. Bien, ahora no estoy seguro, pero asistiendo a esa Arbitration Week, y puedo decir que no me ha decepcionado en ninguna de las ocasiones en las que he podido asistir. Y repito, todas las cuestiones novedosas que se empiezan a barruntar en el ámbito del arbitraje, donde las oigo en primer lugar es en Hong Kong o en Singapur. Y en segundo lugar,
lo que encuentro muy, muy interesante es la cláusula mediación-arbitraje, que en el ámbito asiático es mucho más común que en el ámbito occidental. Y por el contrario, yo esta mañana he estado en una reunión con unos mediadores, y yo simplemente les contaba es que la mediación, que quizá en España no tenga tanta predicamento como el arbitraje, ni tanta práctica como el arbitraje, está empezando, pero en el ámbito asiático, por el contrario, tiene un mayor recorrido. Me parece que es una combinación francamente muy sabia y muy buena. Una mediación te puede, bien llevada, en muy poco tiempo, puede resolverte un conflicto y evitarte un arbitraje que puede, como todo el mundo sabemos, tardar muchos, muchos meses, en ocasiones años, en ser resuelto mediante un laudo. Muchas gracias, Félix, por la información que nos das, muy interesante. Y bueno, lo que no dije, y es algo bien importante, es que Félix además está haciendo un sacrificio porque para él la hora, estamos de madrugada, él está de madrugada, así que ha tenido que quedarse despierto, me imagino más de lo normal. Más de lo normal, pero Más de lo encantadísimo, normal. José. Muchas gracias Félix por asistir y por estar con nosotros. Entonces, bueno, luego habrá alguna segunda ronda con nuestros expositores, y nuestra siguiente panelista también es una amiga de muchos años. Ella es Kiran Sanghera, ella es Special Counsel en el Hong Kong International Arbitration Center, secretaria general del Asian Domain Dispute Resolution Center, además de liderar el equipo sobre esta materia en el propio centro de Hong Kong, donde además supervisa las labores de desarrollo de negocio. Ha trabajado en la administración de arbitrajes con partes europeas, asiáticas y americanas, y además, y me consta, ha sido una importantísima promotora del centro y sus servicios para Latinoamérica, lo que la hace una especialista justamente en el tema que estamos tratando hoy día. Ella trabajó también en la Secretaría de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC en París, ha sido copresidenta del HK 45 y es actualmente miembro del comité directivo del Campaign for Greener Arbitration y embajadora del Racial Equality for Arbitration Lawyers. Así que, bueno, es un gusto realmente tener a Kiran con nosotros, como yo nos conocemos hace mucho tiempo, y bueno, es una persona que conoce, la verdad, que bastante bien el tema del arbitraje o de la temática de China y Latinoamérica. Entonces le pregunto a Kiran, que además habla un extraordinario español, ¿qué papel juega, así como nos ha contado un poco Félix su perspectiva, qué papel juega Hong Kong o puede jugar Hong Kong en los arbitrajes China-Latinoamérica, considerando, a pesar que Félix dice la verdad, es decir, Hong Kong es China, pero tiene siempre unas especiales características. Hong Kong es Hong Kong y tiene unas cosas especiales que hay que conocer. Adelante, Kiran. Muchísimas gracias, José. Siempre un placer. Antes de empezar, buen día a todos. Buenas tardes. Acá es 7 de la mañana, pero ahora entiendo que es más difícil por Félix, entonces no me voy a quejar más. Pero muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Lima, a Marianela, por su amable invitación, y muchas gracias a los asistentes por su presencia. Verdaderamente es un placer compartir este panel con los panelistas tan distinguidos y panelistas que están verdaderamente viviendo el tema China-América Latina. Y sobre todo tener los usuarios en un panel es importantísimo porque tenemos que entender sus perspectivas, sus preferencias, para que nosotros en instituciones podemos mejor servir sus preferencias. Voy a compartir mi pantalla, si me da unos minutos. Espero que se puedan ver. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, la pregunta era, China y América Latina, ¿cuál es la visión o la perspectiva desde Hong Kong? Entonces,
en este contexto voy a hablar un poco del rol de Hong Kong. Como decía José, es interesante, es un rol bastante único. Como decía, Hong Kong es parte de China, pero tiene una relación distinto, pero también conectado con China y con China continental. Y entonces voy a hablar un poco de ese rol, el rol del HKIC, para resolver conflictos entre partes de China y, bueno, partes de América Latina, pero en general de partes del resto del mundo, porque como Hong Kong tiene una perspectiva y un rol, como decía, bastante único. Cuando hablamos del manejo de casos entre las partes de China continental y el resto del mundo. Y bueno, por razones de la geografía, la historia, los idiomas y el desarrollo de Hong Kong al nivel de derecho. Hong Kong se ha convertido atrás de décadas a un lugar donde partes chinas y partes que no son de China continental se sienten bastante cómodas con su independencia, su neutralidad y su marco jurídico en favor de arbitraje. Pero lo que voy a decir al primero es que Hong Kong voy a hablar de Hong Kong porque es el tema de hoy que José me dio, pero no es decir que es la única opción. Por ejemplo, puede ser que la Cámara de Comercio de Lima con sede Hong Kong o HKIC con sede Lima o CETAC o Madrid. Es justo para destacar lo que es Hong Kong para la gente que no conoce, lo que es HKIC por la gente que no conoce todavía, y para si ven Hong Kong o HKIC en los contratos, al menos tiene una idea de su experiencia en el contexto de China y América Latina. Y bueno, justo al tema de Hong Kong y China continental y cómo funciona un país, dos sistemas. Por el tema de los sistemas jurídicos y la relación entre Hong Kong y China continental, bueno, en el contexto del arbitraje, es una relación de distinción, pero al mismo tiempo conexión. Y esta distinción y conexión es clave al éxito de Hong Kong como lugar para resolver conflictos entre partes de China y partes extranjeras. Lo más importante a saber es que hay dos sistemas jurídicos distintos e independientes. Hong Kong tiene un sistema derecho común, common law, y en China continental es derecho civil. Dos sistemas, como saben, bastante distintos. Y hay unas diferencias importantes en el contexto del sistema jurídico del arbitraje. Por ejemplo, en Hong Kong tenemos un marco jurídico en favor del arbitraje internacional al estándar internacional. La ley del arbitraje es basada en la ley modelo de UNCITRAL 2006 y Hong Kong funciona al estándar internacional en una manera previsible. Una larga tradición del arbitraje internacional en Hong Kong, los jueces respetan los procedimientos arbitrales y, muy importante, la ejecución de los laudos. Hay un juez especialista en arbitraje y la Corte Suprema de Hong Kong mantiene jueces de alta reputación de otros países, incluso de la Inglaterra, Australia y Canadá. Y muy importante saber, los idiomas oficiales son inglés y chino, ambos. En China continental es un poco distinto. En general, el arbitraje ad hoc todavía no es permitido. En general, los arbitrajes deben ser administrados por un centro de arbitraje de China continental, no pueden ser administrados por un centro extranjero, incluso HKIAC. Y las partes no pueden solicitar, por ejemplo, medidas cautelares a los árbitros, pueden solicitar medidas cautelares a las cortes.
Pero anotar, recién hay una consultación pública sobre una reforma de la ley del arbitraje en China continental, importantísimo para ser más internacional. Y también quiero destacar que no digo que uno es bueno y otro es malo, es justo para destacar que hay diferencias. El tema de conexión, importantísimo y bastante único. Existen unos acuerdos de reciprocidad en materia de ejecución de los laudos y en materia de medidas cautelares entre China continental y Hong Kong, que son únicos. Y significa o se refleja una colaboración muy importante entre ambas jurisdicciones, importantes para los usuarios que consideran China continental o Hong Kong como sede de arbitraje. En primero, es un acuerdo de reciprocidad en materia de ejecución de los laudos que funciona más o menos en la misma manera que la Convención de Nueva York. Y entró en vigor en 1999 y se actualizó el año pasado. En general funciona muy bien y los laudos de HKIC tienen alto nivel de ejecución en China continental. Por ejemplo, hay solamente 3 laudos que no fueron ejecutados en los últimos 20 años. El segundo acuerdo de reciprocidad es mucho más reciente. Y por eso voy a pasar unos minutos en hablar más sobre ese acuerdo. Es bastante innovador y es un acuerdo en materia de medidas cautelares entre Hong Kong y China continental. El acuerdo se llama en inglés The Arrangement Concerning Mutual Assistance in Court-Ordered Interim Measures in Aid of Arbitral Proceedings by the Courts of the Mainland and the Hong Kong Special Administrative Region. No suena rápidamente ni fácilmente, entonces voy a simplemente llamar el acuerdo, pero es innovador y es el primer acuerdo firmado por China continental que permite sus cortes emitir medidas cautelares fuera de China continental. Y entró en vigor en octubre de 2019 y es un acuerdo de reciprocidad entre Hong Kong y China continental. Pero lo que es innovador es que las cortes de China continental pueden emitir medidas cautelares en apoyo del arbitraje extranjera en Hong Kong. Antes del acuerdo no había base legal para que las cortes pudieran emitir medidas cautelares en apoyo de los arbitrajes extranjeros, salvo que en unos ejemplos de arbitrajes marítimos. Entonces es groundbreaking, es bastante único y innovador. Entonces, por la primera vez, las partes pueden elegir una sede del arbitraje fuera de China continental, Hong Kong, y una parte puede solicitar a la Corte de China continental medidas cautelares para evitar, por ejemplo, la disipación de activos. Es importante saber, el acuerdo se aplica a los arbitrajes administrados por una institución calificada, reconocida por el acuerdo, y tiene que ser su sede en Hong Kong. Entonces, si quieren elegir arbitraje fuera de China continental y tener la posibilidad de asegurar medidas cautelares en China continental, tienen que elegir Hong Kong y elegir como sede y elegir una institución reconocida bajo el acuerdo. Hay 6 instituciones por ahora, e incluso HKIC. Y pueden solicitar 3 tipos de medidas: preservación de activos, de las pruebas y de la conducta. Preservación de los activos es más común, por ejemplo, congelación de las cuentas bancarias. Pero lo que pasa en realidad, ¿funciona o no ese acuerdo? La respuesta es sí. Muy rápidamente voy a mostrar unos datos. Hasta ahora recibimos, acá en HKIC procesamos 53 solicitudes, de lo cual 50 fueron para preservar activos.
el valor total de las solicitudes es 2.3 mil millones de dólares americanos. Hay 24 cortes distintas en China continental que han recibido solicitudes, como ven en el slide. Y hasta hoy somos conscientes de 32 órdenes emitidas por las cortes, 30 de ellas preservan activos y con un valor total de 1.7 mil millones de dólares. Entonces, las cortes están procesando las aplicaciones con eficacia. Pueden ver ahí, las aplicaciones fueron solicitadas por partes de China continental y partes extranjeras, y también aplicaciones fueron relativas a los activos de partes China continentales, pero también partes extranjeros. Voy a dar una breve introducción al centro, justo para mostrar nuestra experiencia en casos internacionales, sobre todo con partes de China continental. Se fundó en 1985 y somos uno de los centros del arbitraje más establecidos en Asia, independiente del gobierno de Hong Kong y una organización sin fines de lucro. Por la encuesta de Queen Mary and White and Case de 2021, ahora estamos tercero en el mundo. Podemos involucrarnos en arbitrajes ad hoc, pero también administrados bajo el reglamento del UNCITRAL y también nuestro propio reglamento, HKC Administered Arbitration Rules. Importante saber, tenemos experiencia internacional, pero como pueden imaginar, la mayoría de nuestros casos involucran partes de China continental. Cada año entre 40 y 50% son casos que tienen una parte, un elemento de China continental. Pero también, como ven en el slide, tenemos partes del resto del mundo. Es muy común tener partes de Europa, Américas y otras partes de Asia, arbitrajes con China continental. Y eso es lo que conocimos, nuestra experiencia, la Secretaría. Acá tenemos experiencia internacional, pero también muy experimentados en casos involucrando a China continental. Últimamente, la estructura de la organización es muy importante saber, y me acuerdo muy bien cuando estuve en América Latina en 2013 y 2014, siempre pregunto sobre HKIC, cómo funciona, es únicamente gente de Hong Kong o gente de Asia que trabajan ahí. Y fue muy importante decir que es una institución internacional con raíces, roots muy fuertes en Asia y en China, pero tenemos dos comités muy importantes por nuestro trabajo, Proceedings Committee and Appointments Committee, y se pueden ver ahí, hay caras distintas y nacionalidades distintas, gente de Asia, incluso China continental, Europa y Américas, y gente experimentado en derecho civil y común. También la secretaria es igual, compuesto de personas diversas, de diversas nacionalidades y con experiencia en derecho, como decía, civil y common law. Para terminar, José, unas observaciones personales de hace 10 años trabajando en el centro sobre el cambio de la participación de partes chinas en nuestros arbitrajes. Cuando empecé en 2012, o 11, sí, 10 años, es verdad que con frecuencia la parte china fuera la parte, por ejemplo, el demandado, the respondent, y a veces no participan en el procedimiento. Un cambio total en 10 años.
Ahora las partes de China son muy sofisticados y quieren resolver el conflicto y con frecuencia son demandantes ahora con equipos muy sofisticados propio de China continental y de árbitros de alta calidad con la habilidad de manejar arbitrajes en chino, obviamente, pero también inglés. Y para mí es un cambio bastante rápido, ¿no? De 5 o 10 años, un cambio total en la manera de conducir procedimientos. Y también los abogados jóvenes que maneja inglés y chino perfectamente con una vista internacional y también local. Vamos a ver cada vez más las partes chinas y sus representantes involucrándose en una manera muy positiva en los arbitrajes internacionales. Entonces voy a parar ahí y terminar el share screen. Perfecto, Kiran. Muchas gracias. Como siempre, muy claro y muy completa tu presentación. Como decía, sí, pues Hong Kong tiene sus diferencias y creo que las has podido exponer y demostrar. Gracias también por el esfuerzo de hacerlo en español, pero veo que no necesitas mucho esfuerzo, en realidad lo haces muy fácilmente. Así que gracias. Tengo una pregunta, pero si te parece, la voy a dejar para la segunda ronda. Perfecto. ¿Ok? Sí. Perfecto. Así podemos avanzar con nuestro siguiente expositor, que para nosotros es un gusto y un honor tener hoy día en el panel. También hemos escuchado un poco la perspectiva europea, la perspectiva desde Hong Kong, y ahora también queremos escuchar la perspectiva de China, desde China directamente, de un experimentado e importante árbitro de China, que es el doctor Li Hu. El doctor Li Hu es vicepresidente de la Comisión China de Arbitraje Marítimo. Él ocupa y ha ocupado importantes cargos en el China International Economic and Trade Arbitration Commission, CIETAC, en el Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce, en el Asian Institute of Alternative Dispute Resolution y en la Comisión de Arbitraje y ADR de la ICC China. Es nada más y nada menos árbitro nombrado por la República Popular de China ante el CIADI y es árbitro registrado en importantes centros arbitrales de Hong Kong, Taiwán, Estados Unidos, Sudáfrica, Ucrania, Mongolia y Tailandia. Y bienvenido, doctor Li Hu. La pregunta que le hago es, hemos venido escuchando diferentes perspectivas sobre el arbitraje entre China y Latinoamérica, y la pregunta que le hago, o el tema que quisiéramos que desarrolle, tiene que ver con la perspectiva desde China del arbitraje justamente entre China y Latinoamérica. Adelante, por favor. So thank you, moderator, for your kind introduction. Can you hear me? Yes. Okay, thank you. So good evening, ladies and gentlemen. But it's in the morning time of the 1st October in Beijing. I'm very happy to join today's symposium organized by the Arbitration Center of the Chamber of Commerce from Lima, with many thanks to the invitation of Mrs. Marilena, kind invitation. But today's symposium is about China and Asia, arbitration as a mechanism to foster investments and commercial relationships. So I want to give my comments from the perspective of China, especially from the arbitration institution, China Maritime Arbitration Commission, which I'm working with. Let's look at the whole picture of international dispute resolution. In general, the cross-border disputes are inevitably involved with different legal systems, with different rules of law, both procedural and substantive. The parties may
in my mind, in the first place, seek to prevent disputes. So the dispute prevention, dispute avoidance is likely to be chosen as a priority by the parties. On the other hand, along with the coming to force of the Singapore Convention on Mediation, the settlement agreement from the international mediation can be enforced in the convention states. So the future of ADR is promising in that the convention has enabled possible the parallel development of mediation, arbitration, and litigation. However, in my mind, arbitration is still to be adopted as the main dispute resolution mechanism. Mediation results in the settlement agreement. The settlement agreement is a compromise between the both parties. Arbitration should be conducted strictly according to the applicable arbitration rules and the special agreement of parties, and end with a final award of the arbitrator. The role of the arbitrator's award cannot be replaced by the parties' settlement agreement, and the arbitration, therefore, cannot be overridden as mediation. The arbitration has its own special value in dispute resolution. The dynamic management among different ADR approaches, and for the parties, they may firstly do the best to prevent disputes. For the resolution of domestic or local disputes, they may consider local litigation for the convenience of enforcement of judgment. And for cross-border dispute, arbitration mediation is proposed to be adopted for the overseas enforcement of their word or settlement agreement. The parties may decide to choose arbitration or mediation upon the differences and advantage of them, considering the specific circumstances of the cases. Alternatively, the parties may also choose to have mediation first, followed by arbitration according to option clause in the settlement agreement. In current years, arbitration in China and Asia is developing, as introduced by my colleague just now. China has ratified the New York Convention of 1958 in 1986, and the New York Convention has come into force next year in 1987 in China. And the Chinese Civil Procedure Law 1991 and Chinese Arbitration Law 1994 have established further solid legal basis for the development of arbitration in China. In the mainland China, now we have totally 270 arbitration institutions. So you can imagine the competition of the arbitration in the house in China. Among that, the China International Economic and Trade Arbitration Commission, the CITEC, and the China Maritime Arbitration Commission, with which I'm working with, CIMAC, are the two oldest ones. CITEC was founded in 1956 and CIMAC in 1959. The two institutions were founded within China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT, and CCPIT is also named as China Chamber of International Commerce, CCOSC. I worked with CITEC for 26 years since 1994, and then moved to CIMAC in the August of last year. Up to now, in the mainland China, most of the foreign-related disputes are still submitted to CITEC and CIMAC for arbitration by the agreement of the parties. According to my statistics, in the past 5 years, from 2016 to 2020, both CITEC and CIMAC have accepted 36 cases where one of the parties is from Latin American countries, 5 from Mexico, 8 from Brazil, 3 from Peru, 6 from Panama, 1 from Venezuela, and 5 from Argentina, and 5 from Chile. CIMAC is only one professional maritime arbitration institution in China and specializing in maritime and other commercial disputes by the means of arbitration, mediation, and online dispute resolution
including online arbitration. CIMAC has accepted 354 cases, including 113 international ones, 30% to 30% since 2018. In the past 5 years, the relevant efforts have been undertaken by CIMAC to perfect its arbitration. We are widely strengthening cooperation with international national ADR institutions, actively exploring and promoting to establish bilateral and multilateral dispute resolution platforms by which the listed institutions may promote together while providing their ADR services respectively, even when chosen by the party. CIMAC has also signed a cooperation agreement with Arbitration Center of the Chamber of Commerce from Lima, and also Mexico Chamber of Commerce, Chamber of Arbitration and Mediation, as well as the institution in Brazil and Costa Rica. In the meantime, our panel of arbitrators were updated in May of this year for the convenience of foreign parties to include 122 foreign arbitrators from 36 country regions in the world, with 8 from Latin American countries, 1 from Mexico, 1 from Costa Rica, 1 from Argentina, 1 from Chile, and 4 from Brazil. If possible, I personally think we may have more and more Peruvian arbitrators to be listed in our panel in the future. Also, in practice, the parties of the cases are free to appoint arbitrator within CIMAC panel or outside CIMAC panel in accordance with our new arbitration rules. And also, CIMAC arbitration rules have just been revised once again this month and to adopt the best practices in international arbitration. So, in our practice, we every year, both CTAC and CIMAC have accepted many cases, nearly 100 cases, where the parties have a diversified agreement in the arbitration clause. For example, they have special agreements about the language of the arbitration proceeding. It should be English. For example, CIMAC or CTAC arbitration, the seat of arbitration is located outside mainland China. For example, in Hong Kong, in Australia, in Stockholm, in Munich of Germany, in New York, and etc. So the special agreements about arbitration are very popular in CTAC and CIMAC arbitration. The measures have been undertaken by CIMAC in return give a push for CIMAC's further internationalization. The conduct of international arbitration is likely to be very different following COVID-19 pandemic. The use of virtual hearings of one kind or another is bound to continue. So the hybrid hearing, part face-to-face and part remote, appears to be likely a possibility in the future. The major international arbitration institutions give a wide discretion to arbitrators as to how an arbitration to be conducted. CIMAC has also formulated the provisions for our virtual oral hearings in its new arbitration rules. The CIMAC arbitration procedures are therefore already available for the conduct of virtual hearings. Undoubtedly, arbitration pandemic era has necessarily called for international cooperation, particularly given that the parties in international arbitrations tend to be based in different parts of the world and operate different time zones. ADR include arbitration mediation is compared with local litigation more appropriate to resolve the trade and investment disputes. In recent years, I know more and more Chinese companies have made the overseas investment in Latin American countries, including Peru. With the increase of the trade and investment between Latin American and Asia,
the ADR institutions in the region may cooperate to do something more to strengthen the use of arbitration and mediation and some other ADR approaches, so that parties may have more choices to enjoy these institutions' ADR services. The common efforts may be undertaken to promote the popular use of ADR approaches in cross-border disputes between Peru and China. So CIMAC is willing to strengthen cooperation with Arbitration Center of the Chamber of Commerce in Lima and other arbitration institutions in Latin America, so that we can promote the arbitration together. We can make the arbitration cake a big one, so that we can win-win. So thank you for your attention. Thank you. Muchas gracias, doctor Li Hu. Excelente presentación. Quería hacerle una pregunta, pero si le parece lo dejamos para la segunda ronda, cuando terminemos con nuestros expositores. Y ahora me toca presentar a una amiga también ya de varios años, una presencia muy importante en el panel, porque se trata de la señora Tao Fenghua. La señora Tao es la presidenta de la Asociación de Empresas Chinas en Perú desde marzo de 2021 y fue la vicepresidenta de la asociación desde marzo de 2018. La señora Tao tiene los certificados de maestría y economista senior. Ella es gerente general y directora ejecutiva del ICBC Perú Bank. Ella ingresó al ICBC en julio del año 1989 e hizo una extraordinaria carrera dentro de la institución, en diferentes oficinas y puestos dentro del banco. Y ella asistió en 2012 y 2013 al Stern Business School de la Universidad de Nueva York y ella desde el 2016 fue la responsable y encargada de la gestión de riesgos de ICBC Argentina y forma parte de ICBC Perú Bank desde 2018 como gerente general y directora ejecutiva. Es una presencia muy importante que nos va también un poco a explicar el estado de las cosas en cuanto a la inversión china en Perú. Ella ha estado en Argentina, como dije, y en Perú, con lo cual conoce Latinoamérica bastante bien. Y bueno, primero darle la bienvenida a la señora Tao. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y la primera pregunta que le hago es, como presidenta de la asociación, ¿cuál nos puede dar un panorama sobre las inversiones chinas en Perú? Porque estamos hablando de las inversiones, del comercio, de cómo esto va a impactar en los métodos de solución de controversias, pero no hemos sabido todavía sobre específicamente algunos datos de la inversión china. Por eso le pregunto su visión o el panorama que tiene la Asociación de las Inversiones Chinas en Perú. Okay, thank you, Dr. Jose Tan. Thank you for the invitation to include me in. Yes, and for this topic, talking today, I'm not an expert, but I think we are very related to this topic because I'm from the Association of Chinese Enterprises in Peru. Yes, and talking about the existing status for Chinese investment here in Peru. Yeah, okay, I would like to offer some information to all of you. And you know, from 1992, the first Chinese company came to Peru. Now, until now, almost 170 Chinese companies registered here. And with the investment exceed 30 billion US dollar. And I would say these numbers are before the pandemic. Maybe at this moment, it's much higher. So I'm talking about the sectors or the investment and the business from China here in Peru, covering a lot of diversity. They are in mining, energy, infrastructure, finance, telecommunication, trade, e-commerce,
automobile, and even you see taxi service DiDi is coming here. So very diversified. And so these projects and all the investment covers in public and also private sectors. So like the latest projects we know is Changsha Port and Luz de Sul, etc. So yes, and you know now the total the investment status, mainly because from 2010, after the assignment from between Belarus and China with the free trade agreement, the trade between these two countries increased very quickly. So in recent years, the volume of the trade between the two countries reached to around $23 billion every year. And especially in this year, we are still in the pandemic, but in this year, in 2021, in the first semester, the volume between the two countries, the trade volume increased compared to last year, 71%. So you could see the trend is still going on. And also in 2019, Belarus and China signed the Belt and Road Initiative MOU. So after that, I would say the investment from China coming to Belarus accelerated. So here, you know, for the BRI initiative, it means 5 connections. So trade, investment, financial, policy, people to people. So here after that, and we could see that a very fast increase in the investment actually happening at this moment. Yeah, that would be the main status at this moment. Yeah. Thank you, Mrs. Tao. And what about the future? What do you think about the future of this Chinese investment in Peru? Okay, yeah. So I would say that's a quite difficult question to answer directly, right? So I would prefer to offer some background. Let's go back to see something for the background between the two countries. So as I mentioned, between Belarus and China, we have signed the free trade agreement, and also we have the Road and the Belt Initiative. And also we need to, it is quite important to see there's a very long friendship history between the two countries. And this year, I remember that that's the 172 years for the first China to come to Belarus. So actually between the two nations and the people, there's a very close connection. And also talking about in the resources and the economy, there's a lot of complementary factor in this area. So according to my observation, there are very high expectation from Belarusian market for Chinese invest. And also, I also see high intention to increase the business and investment from China. So I would say for this, saying this, those are the main background, but maybe the very important factor is also we need to establish the policy connection. I think today's topic is very related to the policy connection, because in the daily business, always disputes arises here and there from time to time. So I also see that a lot of Chinese companies here in Belarus, they have already taken arbitration as a very important solution in solving the
disputes in their business. So here today, actually, it's a very helpful, and I'm very glad to have this opportunity to hear from the experts, and from the speakers about their constructive opinions and suggestions and all these informations. I'm sure that these would be very helpful for all the Chinese investors, for the companies to adopt, to understand, and to cooperate. Thank you very much, Mrs. Tao. Muchas gracias, señora Tao. Gracias por la presentación. Creo que nos ha dado, digamos, como última exposición del panel, antes de pasar a unas pocas preguntas, creo que nos ha dado una visión que confirma lo que decíamos al inicio, o sea, que confirma nuestra tesis, Marianela, que es las inversiones chinas están y van a seguir creciendo. Y si esto es así, significa que en efecto el arbitraje tiene que acompañar de la mejor manera, como dice la señora Tao, este crecimiento, porque como bien dice, el arbitraje va a aparecer aquí y allá, ahora o más tarde. Entonces, hay que acompañarlo. Y bueno, hemos escuchado presentaciones excelentes, cada uno desde su punto de vista, cosa que es lo que justamente enriquece este tipo de paneles. Y no sé si tenemos todavía algún tiempito para algunas preguntas. Unos 10 minutos. Perfecto. Vamos a hacer algunas pocas, pero tenía varias, pero en fin, voy a tratar de escoger en la marcha algunas. Kiran, tenía una pregunta para Kiran, que es sobre las audiencias virtuales. ¿Cómo en pandemia, cómo han estado enfrentando el tema, o cómo han estado funcionando las audiencias virtuales desde el punto de vista de la institución que representas? Gracias, José. Es una pregunta importante y también por el tema, ¿no? Porque a veces lo que entendemos es que, Perú, China, tan lejos, ¿cómo vamos a hacer la audiencia, los gastos? Tenemos que viajar. Bueno, por ahora sería muy simpático viajar, pero en general son preguntas que los usuarios tienen, ¿no? Y bueno, por HKIC siempre ofrecimos servicios para audiencias en persona y virtual. Pero obviamente, como consecuencia de la pandemia, la mayoría de las audiencias fueron virtuales. Y fueron audiencias simples hasta los más complejos, audiencias de larga duración, involucrando interrogatorio. Hay palabras que todavía no me sale bien, de testigos, expertos, transcripción, también interpretación. Y también teniendo en cuenta varias zonas horarias. Y eso puede ser una de las dificultades, pero hay soluciones. Y parte de eso, también celebramos audiencias virtuales en casos administrados bajo el reglamento, por ejemplo, de CCI, de SIAC, la institución de Singapur, de SEC, sueca. Y me parece que hay cada vez más oportunidades para las instituciones como la Cámara de Lima también a colaborar o cooperate sobre los servicios de audiencias virtuales. Entiendo muy bien que las audiencias virtuales no son adecuadas a cada procedimiento, pero hay oportunidades. Y me parece que ahora tenemos la oportunidad de colaborar más y para dar a los usuarios por ahí una experiencia buena que puede ser en Perú y también una parte en China, y las instituciones pueden trabajar juntas para que haya una experiencia eficaz, con cada parte se sienten cómodos con la tecnología que necesitan. Entonces me parece que las audiencias virtuales puede ser algo que
da unos beneficios a los usuarios y da a nosotros como instituciones la oportunidad de colaborar más. Muchas gracias, Kiran. Ahora otra pregunta. Tomando lo que has dicho, quería hacerle una pregunta al doctor Li Hu, que tiene que ver con, de hecho él lo mencionó en algún momento, pero tiene que ver con su opinión sobre esto que has dicho, que es la oportunidad de cooperación de las instituciones arbitrales, ¿no es cierto? Porque hemos, digamos, hablado de diferentes latitudes, de diferentes lugares geográficos y cómo se unen, y ahora tú, Kiran, mencionas el tema de la colaboración eventualmente y cooperación en audiencias virtuales y entre instituciones, y por eso quería preguntarle al doctor Li Hu sobre su opinión en el tema de cooperación de instituciones arbitrales para llevar adelante estos arbitrajes chino-latinoamericanos. So thank you, moderator. For the cooperation, in my mind, I think the arbitration institutions may strengthen cooperation so that the cooperation can be more extensive. For example, in practice, CIMAC have adopted such a model. We mutually recommend arbitrators between the arbitration institutions or arbitration institutions. We can recommend Chinese panelists, Chinese arbitration professionals to be listed in the panel of the other arbitration institutions, for example, to be listed in the panel of the Lima Chamber of Commerce. And also, your arbitration center may recommend Peruvian arbitration professional to be listed in the CIMAC panel, so that in case of the cases, the parties have the more freedom to appoint arbitrator from the panel, from the institution panels. I think it's very important and useful for the arbitration, for the respective arbitration practice. Another thing that we may, as I mentioned in my presentation, when we build the ADR mechanism, so that, by this mechanism, the different institutions may put their arbitration services, arbitration rules in the panel, so that the more and the more companies may choose the ADR services provided by the respective arbitration institutions. Especially when considering the COVID-19 pandemic, we need mutual oral hearings. But the parties, the arbitration agents, or the arbitrators are located in different parts of the world. And fourth parties, maybe, they need the special room. They need the special meeting room for virtual oral hearing. So we request the arbitration center of the Chamber of Commerce in Lima to give assistance. So we may invite the Peruvian parties to go to the meeting room of the arbitration center Lima Commerce, so that the virtual oral hearing can be conducted smoothly, vice versa. So I think, especially in the pandemic era, the international cooperation among different arbitration institutions are most welcome. So that's my point. Another point is that in international field, the arbitration competition is really hard. But in my mind, the good faith competition by itself calls for cooperation of institutions.
So the institutions must strengthen cooperation so that we can promote the healthy development of international commercial arbitration. That's my point. Thank you. Muchas gracias, doctor Li Hu. Me permiten, Marco y Marianela, dos preguntitas más. Tengo una para Félix y una para Álvaro. Una pregunta para Félix. Félix, sobre este tema de la cooperación, que es lo que me queda un poco como un tema importante del que se ha tratado el día de hoy, ¿no? Cooperación de instituciones arbitrales para lograr articular este arbitraje chino-latinoamericano. ¿Cómo lo verías, ahora que lo ha comentado, lo comentó Kiran, lo comentó el doctor Li Hu, y no sé cómo lo ves tú desde España y desde nuestro galeón de Manila arbitral? ¿Cómo ves este tema de la cooperación interinstitucional? Bueno, yo lo veo magníficamente bien. Quiero poner dos ejemplos. CIETAC, si no recuerdo mal, hace 4 años, realizó una visita a Madrid, realizó una visita a España y con ocasión de esa visita pudo celebrar un acuerdo de colaboración con la Corte Española de Arbitraje, en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, con ocasión también de la visita de CIETAC, pudimos recibir a la delegación de CIETAC en Madrid y presentarla a los más insignes e ilustres miembros de la comunidad arbitral. Y luego, en tercer lugar, en mi participación, en mi granito de arena en esta colaboración institucional, como he dicho antes, durante 6 años he celebrado, he organizado en Pekín el Día Español del Arbitraje con CIETAC. Los 4 últimos años los he realizado en mi condición de miembro del Comité Ejecutivo del Club Español de Arbitraje. Estos 2 últimos años, como consecuencia del COVID, lo hemos tenido que realizar de forma virtual mediante Zoom, pero a pesar del COVID no he querido dejar de organizar el Día Español del Arbitraje, porque soy consciente de que con el Día Español del Arbitraje en Pekín, a pesar que, repito, estos 2 últimos años haya sido virtual por Zoom, me permitía poner y mantener en contacto la comunidad arbitral asiática, en concreto la China, con la comunidad arbitral española y la conexión que tenemos, como he destacado anteriormente, entre España y Latinoamérica. Por lo tanto, a mí todo tipo de colaboración me parece magnífica. Muchas gracias, Félix. Y ahora una pregunta final para Álvaro, que tiene que ver con lo siguiente. Álvaro, nos mencionabas en tu intervención que, por ejemplo, la preferencia desde el punto de vista del usuario, ¿no? del usuario del arbitraje, la preferencia de la empresa que representas era, bueno, básicamente era un arbitraje complejo, internacional, optaban eventualmente por Nueva York, cosa que en efecto hace sentido, digamos, una sede, entre comillas, neutral, ¿no es cierto?, considerando 2 empresas eventualmente de diferente nacionalidad. Pero la pregunta que te hago, y tiene que ver también porque también recuerdo que dijiste que la gerencia local o la dirección local también tiene mucha fuerza, digamos, en la toma de decisiones sobre estos temas. La pregunta final que quería hacerte era, ¿qué tendrías en cuenta como usuario, como usuario del arbitraje, como empresa usuaria? ¿Qué necesitarías, vender en China, digámoslo así, a la casa matriz, para poder considerar un arbitraje eventualmente internacional o de una cuantía importante y considerar a Lima como una sede de este arbitraje, digamos? Ok. Bueno, de hecho, un tema vital es la neutralidad en los fallos, ¿no? La neutralidad en los fallos es un elemento fundamental para, o sea, el histórico de neutralidad en los fallos es un elemento fundamental para la toma de decisiones. La disponibilidad de árbitros de amplia trayectoria y de prestigio
es muy importante también el contar con digamos, un pool de árbitros que puedan pues dar una imagen clara de una solidez de tipo de experiencia, y también, y también no menos importante, el contar también con técnicos ad hoc para las diferentes controversias. Por ejemplo, hay controversias muy relacionadas a temas ingenieriles, a detalles que son absolutamente técnicos en términos de ingeniería de detalle, de una instalación minera, de una instalación metalúrgica, de una instalación de un campamento. O sea, todos estos proveedores tienen elementos que son sumamente técnicos. Entonces la intervención de una persona técnica como árbitro en conjunción con una persona con amplia trayectoria en el derecho, esa conjunción de estos dos profesionales es vital para poder tener pues una buena idea de la controversia y poder tener un fallo arbitral que sea, un laudo arbitral que sea justo para ambas partes. Y el otro tema también sería tener traductores idóneos, ¿no? Muy importante también que tengan esta experiencia de traducción en diferentes ámbitos digamos, de la actividad de negocios de las diferentes empresas, porque, o sea, la traducción no es una traducción de propósito general coloquial, sino más bien es muy técnica, en muchos casos, específicamente en el caso de gran minería, ¿no? Y finalmente, una garantía de la no intervención del Poder Judicial en el proceso es importante, sin duda. Esos son básicamente los puntos que diría que son vitales para poder considerar pues esta sede como una posibilidad clara a tener arbitrajes de importancia, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, nada, yo por mi lado nos hemos pasado solo un poquito el tiempo, así que espero que lo hayamos hecho bien. Les quiero agradecer a los miembros del panel, la verdad que he disfrutado muchísimo moderar este panel, creo que hemos tenido lo que queríamos, creo que era visiones desde diferentes perspectivas y de diferentes lugares. Todos ustedes son gente que trabaja entre China y con China y Latinoamérica, así que conocen bien la materia. Y nada, simplemente agradecerles a todos los panelistas el día de hoy, agradecerle a Marianela y a Marco por la invitación y por el tema que eligieron para hoy. No, me sumo a tus palabras. En realidad, José, quisiera agradecerte a ti por la excelente moderación y de verdad a todos nuestros panelistas, un gracias de verdad muy sentido. Sé por el cambio de hora, bueno, el tiempo que le han dedicado, el esfuerzo y realmente las excelentes presentaciones. Han compartido con nosotros datos muy interesantes desde su propia posición, desde su propia experiencia, que sin duda nos sirven en un proyecto que tenemos con José y con la Cámara, obviamente a nivel Cámara de Comercio de Lima y Capechi, y nos dejan con optimismo para seguir afianzando las relaciones institucionales y también ojalá comerciales, Latinoamérica y Asia. Y bueno, muchas gracias, desearles una excelente noche a la audiencia, un excelente día para los que están en el otro hemisferio, en Asia, e invitarlos a todos, los que nos escuchan mañana, seguimos con el simposio a las 9 de la mañana, tenemos el panel en tema de arbitraje de inversiones, el título es Treaty Shopping, reestructurar o no reestructurar, hablamos de reestructuración societaria, cuándo, cómo y dónde. Así que bueno, les agradezco y nos vemos mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Félix, descansa, por favor. Sí, por favor. Muchas gracias.